tarde a todos por venir esta tarde al Centro Cultural Árabe, a esta mesa redonda. Daros las gracias desde el Centro Cultural y nada, esto se enmarca dentro de la exposición que actualmente podéis visitar, supongo que casi todos la conocéis, ¿verdad? Sobre los saris de seda. Y esta mesa redonda, bueno, pues gracias también a la Universidad de Jaén, aquí está mi compañera Consuelo, y muchas gracias también a las componentes de la mesa, Generosa, Consuelo, que también va a participar, Teresa, Maripaz y Carmen, ¿no? Yo simplemente daros la bienvenida y nada, que disfrutéis de la mesa. La mesa va a ser participativa, aquí va a haber un micrófono inalámbrico en cualquier momento, ¿verdad? Pueden levantar la mano y puede participando todo el mundo sin problema. Le paso la palabra a Consuelo, muchas gracias. Buenas tardes. Por mi parte, solamente porque me decía aparte, quería que viniera en doble posición, ¿no? Así que ahora le hablo como directora de Secretariado de Diversidad y de Responsabilidad Social en el Vicerrectorado de Igualdad y Diversidad y Responsabilidad Social, que es el organismo que en esta ocasión ha financiado un maravilloso proyecto de educación para el desarrollo de nuestra compañera Maripaz López Peláez, que es el que da origen a la exposición y el que da origen a esta mesa redonda. Solamente queríamos darle las gracias, como ya hizo la vicerrectora en la inauguración de la exposición, a Vicente y al Centro Cultural de los Baños Árabes, porque creemos que eso significa eso de los objetivos del desarrollo sostenible, el 16 y el 17, que casi nadie utiliza, pero que son los de la alianza para forjar y alcanzar finalidades. Creo que unirnos con unos fines como el que hoy nos une y como el que quería evidenciar esta exposición es básico, es fundamental, y que estén ustedes aquí más todavía porque es la participación activa de la ciudadanía la que puede provocar transformaciones y cambios. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues como ya han hecho los agradecimientos, pues directamente, si os parece, pues empezamos, ¿no? Esta mesa redonda nace de un viaje que comenzó hace, bueno, mucho antes de convertirse en fotografía, como ya sabéis muchos y muchas de las que estáis aquí. Un viaje que se hizo a base de encuentros con mujeres y niñas de la India, que detrás de la belleza de sus saris y de sus colores, pues guardan historias de resistencia, de color, de dolor y de una enorme dignidad. Muchas de ellas viven marcadas por la pobreza, la discriminación y en demasiados casos por el SIDA desde que nacen. Niñas sin reconocimiento legal, sin acceso a la educación o a la salud, invisibles para sus propias comunidades. Este proyecto quiso poner luz en esas vidas y a través de 80 imágenes y de la convivencia con proyectos solidarios locales de intercambio humano, buscamos mirarlas con respeto, reconocerlas y contar sus historias desde una mirada global de género. Nuestros objetivos fueron siempre muy sencillos y profundos: sensibilizar, educar, despertar preguntas y sobre todo crear empatía. Entender que el color y la seda no ocultan la desigualdad, pero tampoco la fuerza y la esperanza. Este proyecto se ha ido abriendo camino en la aula, en colectivos, instituciones y espacios comunitarios. Y de ese camino surgió algo precioso, que es esto. Decenas de escritos por personas muy diversas que con sus palabras han ido ampliando las voces de las mujeres retratadas. Hoy esta publicación ya es una realidad y es, la verdad, una maravilla. Gracias a la Diputación porque ha quedado de lujo, de verdad, y sobre todo ha quedado de lujo por las personas que se han implicado de forma totalmente altruista en este proyecto. La mesa redonda que presentamos ahora quiere continuar esta conversación y hoy nos acompañan personas implicadas con la cooperación, personas conocedoras in situ de las realidades de las mujeres en la India, profesoras de la Universidad de Jaén, artistas, personas que trabajan cada día por los derechos humanos, la justicia social y la igualdad. Juntas intentaremos acercarnos a los retos y perspectivas de las mujeres en la India para poder transferir las reflexiones a una mirada más amplia, más global, más crítica y más humana. Bienvenida a esta mesa generosa, Consuelo, Teresa y Maripaz. Gracias por vuestra presencia y por aportar vuestra mirada y por formar parte de este diálogo necesario. Lo que vamos a hacer va a ser que ellas van a intervenir 10 minutos
cuadrados, que para eso tengo yo aquí una cosa que le voy a poner para decirle que os queda un minutillo, y después pues, podemos establecer un diálogo con todas las preguntas o las cuestiones o las cosas que queráis y que podamos bueno, pues, contestar o bueno, simplemente reflexionar. Y empezamos con Generosa. También para mí es un placer porque en esta mesa pues, tenemos amigos. Entonces eso también es muy importante. Los currículums no los voy a leer enteros porque esto es una barbaridad. Cuando le dije mandarme los currículums, pues un poquillo más y a cada una le, bueno, no sé, pegarle no porque está feo, pero sí, obviamente no se hace. Bueno, pues empezamos con Generosa Flores, una experta en India y en proyectos solidarios, presidenta de la Asociación Internacional Los Antin, una voz fundamental para contextualizar de forma rigurosa qué ocurre sobre el terreno. Su experiencia directa con comunidades, escuelas y organizaciones locales aporta esa mirada concreta y real que necesitamos para no quedarnos únicamente en la superficie de las imágenes. Generosa Flores es especialista en medicina natural y terapias holísticas, formada en Alemania con una larga trayectoria dedicada al bienestar y empoderamiento de las mujeres. Desde 2012 mantiene un vínculo profundo con la India, donde se ha especializado en medicina ayurveda y yoga del sonido, incorporando a su trabajo una mirada intercultural sobre la salud femenina. Ha impartido numerosos talleres y conferencias sobre autocuidado, prevención de la violencia de género y desarrollo personal, y autora de varios libros y muchísimos artículos relacionados con la salud, la cultura y género desde una perspectiva global. Cuando quieras. Hoy, aquí estoy. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a estar aquí en este lugar tan maravilloso y acompañada de gente que se ve, porque si no, no estaría ya aquí, con un alma grande, porque las personas que se acercan a estos sitios es porque algo les resuena. Para mí hablar de la India no es simplemente hablar de estadística o de estructuras sociales. Para mí hablar de la India y especialmente hablar de las mujeres se transforma en rostros, en historias y en muchas oportunidades perdidas. Entonces es difícil contextualizar, sobre todo porque tengo ahí a Carmen al lado con el cartelito de 1 minuto y yo tengo la tendencia a extenderme, sobre todo cuando hablo de temas que me conmueven. Entonces me he hecho algunos apuntes para por lo menos poder decir lo más importante, lo que considero que es importante destacar, y luego, bueno, como estamos aquí también para responder vuestras preguntas, pues tendremos tiempo. Este tema a mí me conmueve especialmente porque estoy comprometida con la India y con las mujeres en la India desde hace muchos años. Carmen decía desde el 2012, en realidad desde el 2007. Y en el 2012 fue cuando ya fundamos la asociación, porque vimos que había que buscar una forma de canalizar la ayuda. Durante todo este tiempo, viajando por India, pues he aprendido muchísimas cosas y sobre todo humildad, creo. La India a mí me toca, ahora acabo de ver la exposición y estoy así como con el corazón lleno. Me siento súper contenta de ser parte de todo esto, de haber puesto ese granito de arena y de que todo esto se haya hecho posible, porque es muy importante visibilizar. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando hablamos de la India y cuando hablamos de las mujeres de la India? Pues bueno, que estamos hablando de un continente muy grande. Entonces, hablar de la mujer en la India así, en forma de bloque, es muy complicado. Entonces, hay que tener en cuenta diferentes factores. Está la mujer rural y está la mujer urbana. Está la mujer mayor, que está muy atada a sus tradiciones, y está la mujer joven. Está la niña que no tiene acceso a la educación, y está la joven universitaria que está estudiando medicina, ciencia, arquitectura, ingeniería. Esas mujeres también están en India. Hay también muchas indias que están dentro de
de nuestra propia mirada, porque tenemos una mirada sesgada, una mirada, yo digo, muchas veces de blanquita o de blanquito, que llegamos allí y pensamos que lo sabemos todo y queremos allí, bueno, yo misma, yo hablo de mi propia experiencia, cuando yo fui la primera vez a la India, pues yo iba abanderando la bandera del feminismo, entonces yo quería enseñar, iba a rescatarlas, ¿no? Aquellas mujeres que necesitaban que fuera yo para enseñarle cómo había que hacer las cosas, ¿no? Bueno, luego después, si tenemos tiempo, os cuento la historia de ese momento, cómo lo viví. La intención, por supuesto, era buena, pero el resultado no lo era tanto, porque de alguna manera me estaba poniendo por encima, ¿no? Entonces, lo esencial es acercarnos con humildad, con empatía y con escucha, sobre todo. Eso es lo más importante. Eso es importante cuando nos acercamos a los orfanatos, cuando nos acercamos a las mujeres en la calle, ¿no? ¿Desde dónde estamos mirando? Tenemos que acompañar sin imponer, tenemos que ayudar sin dirigir, tenemos que apoyar sin colonizar su realidad. Hay datos clave para entender en qué situación está de momento la India, pues según las estadísticas, que luego ya digo que es todo mucho más complejo y además muy contradictorio, como la India misma, que es el país de los contrastes, ¿no? Pero sí podemos decir que está en una posición medio baja en el índice de desigualdad de género, que la brecha de género es mucho mayor en zonas rurales, como no, igual que en todas partes en el mundo, ¿no? Que el acceso de las niñas a la educación sigue siendo desigual, pero también hay que decir que mejora cada año gracias a proyectos. Las mujeres urbanas jóvenes están entrando en profesiones como ingeniería, medicina, informática, ciencia, y ahí se ve una diferencia abismal con las jóvenes de la zona rural. Y bueno, luego la violencia de género sigue siendo una realidad. Pero hay movimientos feministas autóctonos, que es importante recalcar, como el de los saris rosa. No sé si habéis escuchado hablar de los saris rosa. Pues esos son mujeres que además no son mujeres universitarias, ni mujeres, son mujeres rurales que en un momento dado se dieron cuenta que tenían que tomar cartas en el asunto. Y entonces, pues ellas van vestidas con su sari rosa para que se les reconozca y con un palo, y cuando se enteran que a una mujer de la aldea le están maltratando, pues allí que se presentan ellas. Quizás es algo así como muy radical, pero bueno, tampoco le quedaba otra cuando las leyes no llegan al lugar donde tienen que llegar. Bueno, podría contar muchas historias de todos esos viajes y esas visitas y esa convivencia allí con las mujeres en la India, pero vamos a dejarlo para más tarde por si hay tiempo. Pero sí quiero decir que lo que me enseñaron todos estos encuentros con todas estas mujeres es entender que no son víctimas pasivas. Que eso fue lo primero, porque la imagen que yo iba, y es la primera imagen que quiero desmontar, ¿no? Las mujeres en la India son agentes activos que tienen su vida y que, bueno, pues viven circunstancias duras, pero no son sumisas sin más. Lo que les falta muchas veces son recursos, herramientas y oportunidades, pero son mujeres fuertes y son mujeres con mucha dignidad, sobre todo, que ya lo decía Carmen antes, y eso es lo que a mí más me sorprendió y más me enseñó en los recorridos por la India, la dignidad con la que viven sus historias. Eso no quiere decir que no necesiten ayuda, pero muchas veces hay una mirada de, bueno, pobrecita, no, eso no sirve. Ellas son fuertes, pero no tienen oportunidades, y ahí es donde nosotros desde la asociación queremos ayudar, apoyar
y tenderles una mano. ¿Cuál es el papel de nuestra asociación? Pues justo ahí donde estaba diciendo, que queremos mirarles a los ojos, escucharles y ayudarles allá donde lo necesiten siempre que podamos, pero sin colonizarlas. Siempre hay alguien que viene a la asociación y dice, bueno, ¿y por qué no hacemos? No, nosotros trabajamos donde hay ya proyectos en marcha que nacen de la India, con personas en la India, con mujeres en la India, como el proyecto que conocéis también algunos de los que estáis aquí, ¿no? El proyecto Impact en Jaipur, donde bueno, pues se empezó con una escuela pequeñita en un local, ¿cuántos metros tendría? A lo mejor, no sé, 15 metros o menos. Bueno, pues aquí reunían a 30 y tantos niños de todas las edades y sacaron a esos niños de la calle que estaban mendigando, pero para poder hacer eso tienes que ayudar a toda la familia, porque si tú sacas a un miembro de la familia que tiene una función, como ese niño que está mendigando y lleva algo de comer a su casa, pues tú tienes que ver la realidad que viven. Tú no puedes decir, oye, ahora yo voy, mira, vengo aquí y voy a ofrecerle educación. Hay que ver que los padres no mandan a los niños al colegio a pesar de que yo se lo estoy ofreciendo gratuitamente. Es que hay que conocer la realidad. Entonces, pues bueno, se premian a los niños que van al colegio pues con bolsas de comida, por ejemplo, que puedan llevar a su casa, lo cual les permite ir a la escuela con la tranquilidad de que están aportando a casa. Cosas pequeñitas, pero esas cosas pequeñitas que se pueden hacer y pueden tener un resultado positivo cuando conocemos la realidad. Por eso es importante primero escuchar y ver qué es lo que necesitan. Y sobre todo, buscar herramientas para que los niños que no tengan, y sobre todo las niñas que no tengan posibilidades para ir a un colegio, pues como es en este barrio Chabola, pues darle esa oportunidad que ya se ha dado el segundo paso. Ya se ha creado un colegio donde se admiten 180 niños y niñas, pero el 80% está abierto a las niñas porque son las que menos oportunidades tienen. Y bueno, ahí es donde estamos nosotros desde la Asociación Om Shanti apoyando económicamente un proyecto en el que no estamos solos, pero somos una parte importante, porque todos podemos aportar algo. Cuando le damos educación o le damos la oportunidad a las niñas que tengan una educación, estamos retrasando el matrimonio infantil, estamos reduciendo la violencia y estamos sobre todo, lo más importante, aparte de mejorar la salud, porque saben más de ellas mismas, de su cuerpo, le estamos dando la posibilidad de que ellas puedan elegir su vida. No vamos a la India a decirles cómo tienen que vivir. Hemos visitado algunos orfanatos donde sí se hacen eso. Hay un orfanato en Madurai que estuvimos visitando y se nota la mano germana porque lo fundaron unos alemanes, que además está allí la foto del matrimonio que lleva el orfanato, y entonces creo que le estamos robando también algo. No me parece que eso sea lo que debemos hacer. Yo creo que debemos respetar su cultura, sus raíces y ayudarles dándole la mano y no imponiéndole absolutamente nada. La India es un país inmenso, complejo y lleno de contrastes. Creo que eso ya ha quedado claro. Las mujeres de la India no son un bloque homogéneo ni una víctima colectiva. Son diversas, son fuertes, son resilientes, son contradictorias y también son inspiradoras. Para mí lo han sido. He visto dolor, sí, pero también he visto coraje. He visto sumisión, en algunos casos muy extremos, pero también he visto rebelión, creatividad y sobre todo, como ya decíamos, una inmensa dignidad. Si algo he aprendido en India es que no vamos o no debemos salvar, sino acompañar, que no es cuestión de imponer, sino de escuchar, que no debemos mirar desde arriba, sino mirar a los ojos, y eso creo que es una de las cosas que más claramente se ven en la fotografía y en lo que nos toca, por lo menos
Yo lo siento así. Y cuando lo hacemos de esta manera, nos damos cuenta que las mujeres de la India, como todas las mujeres del mundo, no necesitamos pedir permiso. Lo que estamos buscando es que nos den, y me incluyo a mí también, porque todavía todas las mujeres, a todas nos une un lazo invisible y nosotros también tenemos todavía el techo de cristal, es decir, que nos separamos en algunos aspectos, pero en otros no tanto, estamos ahí. Creo que es así, que si miramos a las mujeres a los ojos nos podemos reconocer en muchos aspectos, si no nosotras mismas en las de nuestras abuelas o nuestras madres o amigas. Entonces no están viviendo, no están esperando que nadie les dé permiso para ser libres. Lo que están esperando y necesitan son recursos, herramientas y oportunidades reales. Eso es lo que intentamos hacer desde nuestra asociación y eso es lo que podemos construir entre todos y todas. Evidentemente, una sola persona no puede hacer mucho, pero una sola persona puede dar un primer paso y luego ya se irán acercando y uniendo más. Un espacio, buscamos un espacio donde cada niña pueda imaginar un futuro que todavía les puede parecer imposible. Y en eso es lo que estamos, y aquí estamos todas y todos los que estamos presentes dando ese pasito y aportando ese granito de arena. Si estáis aquí, estáis en ese camino también. Muchas gracias. Generosa, se quedan un montón de preguntas, un montón de cuestiones en el aire, pero que se queden ahí, que no se vayan, porque ahora cuando demos paso a las demás compañeras, pues podremos interpelarte y preguntarte y entrar en diálogo, porque son muchas cosas y muy interesantes. Nosotros seguimos y yo me pongo mi gato. Contamos también con Consuelo Díez Bernal, profesora titular de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Jaén, donde imparte docencia en grado y en máster de Educación, así como asignaturas de Educación en máster de Ciencias Sociales. Su investigación se centra principalmente en la formación inicial del profesorado, tanto de educación primaria como secundaria, y se agrupa en las palabras clave: educación histórica con perspectiva de género, educación patrimonial y educación cívica y democrática. Miembro del Seminario Mujeres, Ciencia y Sociedad desde su fundación, actualmente secretaria de la Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales, del Consejo Escolar Andaluz y directora del Secretariado de Diversidad y Responsabilidad Social de la Universidad de Jaén. Ahí está. Eso es transitorio. Es transitorio y sobre todo, bueno, pues es una de las personas a las que tenemos que agradecer esta exposición y yo se lo agradezco de corazón. Pues nada, yo creo que ahora sí nos toca hablar de feminismo, interseccionalidad y diversidades en la educación patrimonial. Buenas tardes a todo el mundo, ahora ya como profe, que es como mi gusto Maribel. Yo creo que voy a unirme a lo que ha dicho la compañera, porque ha expresado perfectamente la importancia que tiene abordar las diversidades y hacerlo desde una mirada interseccional. De hecho, mientras la estaba escuchando, yo les voy a pedir un favor: miren a su lado, miren quiénes estamos, cómo somos, y miren quiénes no están. Estamos hablando esta tarde de Salim de Sega, podríamos hablar de Melfa Saharaui, podríamos hablar de toda Palestina, podríamos hablar de tantas mujeres que no están, que cuando miramos a nuestro alrededor, porque convivimos en las ciudades, y no nos hacemos preguntas de por qué no están, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la mirada patrimonial que se ha construido, porque en educación tradicionalmente se ha construido con el patrimonio, y el patrimonio identificado, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajábamos, por ejemplo, no sé si recordaron ustedes, de la Edad Media, hacemos los baños árabes, y nos ponían un castillo, ¿no? Es como el imaginario nos ha construido lo que es un patrimonio, comillas, bueno, y lo que es un patrimonio de segunda, ¿no? Los elementos artísticos y patrimoniales vinculados a la feminidad y a las haciendas de las mujeres siempre han sido algo de segunda. Siempre han sido una arte suntuaria, artes decorativas. Ahora después mis compañeras podrán hacer alguna alusión a esto, pero que tenían menos valor para la cultura con mayúsculas.
dice que además se aprobó hace nada, se ha aprobado ahora en el 25 de septiembre, el Plan Nacional de Reivindicación Cultural, que una de las cosas que hay que trabajar son los derechos culturales. Y esos derechos culturales tienen diversas miradas y tienen diversas situaciones, ¿no? Entonces, yo cuando te escuchaba pensaba, eso es el aprendizaje situado. No puedes generalizar, tienes que mirar, micromirar para construir elementos que no sean hegemónicos y que no oculten las historias de diversas personas por una hegemonía de relato. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados y acostumbradas a esas hegemonías de relato que normalmente han sido además jerárquicas y que normalmente se han construido desde unos lugares del mundo invisibilizando a otros lugares del mundo. Yo no estudié, salvo historia europea, eurocentrista, si quieren ustedes, hasta incluso ya entrada en la carrera, porque no se veían esas otras historias del arte, esas otras historias patrimoniales, ¿no? Desde los proyectos de investigación en los que yo estoy colaborando, hemos situado el patrimonio como un elemento que genera controversia, ¿no? Y maestros y maestras de las escuelas a las que vamos a trabajar nos dicen, bueno, entonces, ¿qué tengo yo que trabajar? ¿Todos los patrimonios? ¿No? ¿Todas las culturas? ¿Me estás diciendo que si no lo hago estoy sesgando la mirada? Y yo les pregunto si no hubiera sido posible, porque me consta que hay mucha gente aquí que se ha dedicado a la educación, se dedica a la educación de una manera directa o indirecta, si no hubiera sido posible que desde infantil hasta terminar la universidad no hubiéramos visto una diversidad de elementos culturales de otros lugares del mundo, con voces de otras personas, que no tenían por qué ser ni hombres ni mujeres, sino que tenían que ser personas. Porque aquí estamos hablando de mujeres, pero si habláramos del patrimonio invisibilizado, del colectivo LGTBI, pues, ¿qué les digo, no? Más todavía. Y no estamos hablando, me ha encantado algo que has dicho, no imponer, ¿no? También es impresionante cómo desde nuestras miradas hemos colonizado la historia y hemos colonizado los patrimonios, en el sentido de les hemos dado significados y significantes desde nuestra mirada. ¿Verdad? Sí, sí, totalmente. Vale. Entonces, claro, por ejemplo, yo estaba pensando cuando tú estabas hablando en el tema de la India, y que claro, es que además tienen una doble colonización, un país colonizado. De hecho, cuando hablan contigo en inglés, ya están hablando una lengua colonizada. Y se nota muchísimo. Y se nota muchísimo. Y además vamos a imponerle una segunda, ¿no? O sea, una vez que han conseguido sentir que algunas de sus identidades empiezan a ser reconocidas, una segunda colonización, ¿no? Imaginaos que eso nos lo hicieran a nosotros y a nosotras. Entonces, claro, es importante poner el foco en esa mirada que el feminismo nos dotó, porque nos obligó a hacernos preguntas de historias silenciadas, de personas que no habían sido nombradas, ocultadas, ninguneadas, me permití, ninguneadas, o incluso se les había usurpado, ¿no? Por parte de sus parejas o por parte de sus grupos. Hoy por hoy tenemos una herramienta maravillosa, pero esa herramienta no es actual, es una herramienta que viene como poco del 2015. En 2015 se aprueba un documento, que les voy a leer el título por si luego lo quieren googlear, como yo le digo a mis chavales, que no me llamen errores. Fue el documento de educación global para la ciudadanía, o el documento para la ciudadanía global, lo pueden encontrar de las dos maneras, es un documento de UNESCO. Bueno, pues han pasado 10 años desde el 2015 hasta el 2025. En 2015 UNESCO nos decía que teníamos que trabajar sobre todo, fíjense ustedes lo que les voy a decir, diferentes niveles de identidad, diferentes comunidades a las que pertenece la gente y las conexiones entre ellas, diferencia y respeto a la diversidad. Era lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y sin embargo, si miramos a nuestro alrededor o vemos una visita turística o asistimos a una salida, veremos que se siguen dando mayoritariamente esas historias hegemónicas y en pocas ocasiones se escuchan a la gente que habita en los espacios. Creo que eso que tú ponías en el foco de la escucha tiene mucho que ver con lo que hoy está ya demandando, por ejemplo, el Plan Nacional de Cooperación, que además se ha aprobado también este año,
o el Plan Andaluz de Cooperación, que lo pueden ustedes también encontrar, que ponen el foco en 3 pilares básicos para trabajar elementos de cooperación con las identidades de las personas. En primer lugar, el enfoque en derechos humanos, creo que son fundamentales, y creo que quienes estamos aquí esta tarde creemos en ello de manera clara. Ese enfoque en derechos humanos parte de la escucha y de eso que tú señalabas, de mirarse a los ojos, ¿no? De no establecer jerarquías, sino de entender, dialogando, realmente dialogando y no imponiendo, que todo lo que nos rodea forma parte de un discurso cultural que ha sido elegido y que ahora tenemos que deconstruir para volver a construir en ese otro documento que decía la educación para el futuro, cada futuro es posible, que termine de 2015, que tiene mucho que ver con una frase que tú decías, ¿no? Con lo cual, patrimonio e identidad son indisolubles y trabajar elementos patrimoniales desde la diversidad es que es un imperativo ético desde el 2011, es algo a lo que no podemos renunciar. En clase muchas veces me preguntan, bueno, Consuelo, pero es que hay elementos culturales que yo entiendo que yo no podría trabajar como maestro o como maestra. Y yo le digo, si tienes que hacerlo situado, tienes que entender por qué y por qué tú tienes esa mirada sesgada con respecto a determinadas prácticas. Hay prácticas culturales que nos vamos a compartir en la vida, por nuestra propia historia, por quiénes somos y por cómo las entendemos. Pero también nosotros tenemos prácticas culturales, estoy pensando en comer caracoles, que en otros lugares del mundo no entenderían en la vida. Entonces es importante tener en cuenta esos elementos a la hora de acercarse de manera directa a la educación patrimonial. Educación patrimonial no es solamente trabajar monumentos, es ser conscientes de cuáles son las historias que nos han contado, quiénes nos las han contado y por qué, y qué intenciones había detrás de todo eso. El segundo pilar, les decía 4, en primer lugar, del enfoque de derechos humanos. El segundo pilar tiene que ver con la mirada feminista. Hoy está clara que esa mirada feminista debe estar presente, no solamente desde el punto de vista de visibilizar lo que han hecho las mujeres o las obras de arte que han hecho mujeres, sino todos los sesgos que hay en los significantes, en los significados, en las historias construidas, en las historias ocultadas, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental para entender un mundo en el que todas las personas compartimos espacios y por tanto hemos compartido historias. El tercer de los pilares es el espíritu y el pensamiento crítico, eso que nos obliga a hacernos preguntas, eso que nos obliga a pensar por qué yo tengo esta idea respecto de determinadas cuestiones y no otras. Y eso que nos enseña a seguir haciéndonos preguntas cuando creemos que las verdades ya están construidas, y eso es complejo. Y el cuarto de los pilares tiene que ver con la diversidad, y tiene que ver con el respeto a las diversidades. Y tiene que ver con mostrar ejemplos diversos, no solo desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de las personas que necesitan ser escuchadas porque están siendo silenciadas en los libros de texto o en los planes de estudio. Todavía hoy lo son. Le pongo un ejemplo, por si acaso les interesa. Solamente tienen que poner en Google, quien quiera, Patrimonio Mundial de UNESCO. Yo lo hice antes de ayer, sabiendo que teníamos esta mesa. Entonces quise buscar los desequilibrios y las hegemonías que había con respecto a lo que UNESCO había decidido en 2025, que era patrimonio mundial. Bueno, pues les van a salir a ustedes 211 resultados. Si ponen los filtros cultural y Europa y Norteamérica. Sin embargo, si ponen los filtros, sumen, Asia y el Pacífico, Suramérica, África, países y estados árabes, Latinoamérica y Caribe, le salen 209. O sea, fíjense cómo hay una hegemonía aplastante. Y cuando hablamos de qué tipo de elementos estamos trabajando, verán ustedes que son aquellos a los que se le da más importancia con vinculación al poder público, patrimonio, lo que da dinero, ¿no? El moneda, el poder. Tiene que ver con arquitectura, pero con una arquitectura vinculada a aquellos, digo aquellos en masculino de manera consciente, a aquellos que han mandado, ¿no? Sin embargo, todos los otros elementos, incluso museos que hay en montones de sitios de arte hecho por mujeres, no aparecen ni siquiera cuando utilizamos, en vez de ese listado de patrimonio, el de patrimonio inmaterial de la humanidad.
Por tanto, hay que seguir reivindicando que las diversidades existen y que las diversidades son las que nos hacen personas, que todo el mundo transitamos por nuestras identidades culturales. Yo no soy la misma persona que era cuando me crié en mi pueblo. Seguro que ustedes no son las mismas personas a lo largo de su vida, y lo que esperamos ser también en función de dónde hemos viajado, de qué hemos conocido. Pero es que esa es la riqueza para poder seguir tomando decisiones sobre el mundo que queremos. Yo quería terminar, porque no quiero quitarle protagonismo a las compañeras, con una frase que leí hace poco y me gustó mucho y que hace referencia además a lo que Nouveau ha determinado como las grandes vulnerabilidades. Solo tienen ustedes que mirar el informe de 2025 sobre el ODS 5 de igualdad de género, que dice que las mayores de las vulnerabilidades y donde más discriminaciones se está haciendo en el mundo actualmente, las están sufriendo personas jóvenes entre 16 y 28 años. O sea, fíjense, cuando yo voy cada día a la universidad y digo que pueden ser estudiantes que están en esta universidad, porque están en esa franja de edad. Tiene que ver por etnicidad, por supuesto por género, el mayor, por religiosidad, por elementos culturales, también por edad. Hay un altísimo grado de edadismo que está cada vez influyendo más. Y todos esos elementos patrimoniales están siendo silenciados. Y esa frase que yo les decía tiene que ver con la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación de 2022 y dice lo siguiente: habría que trabajar, dice que la superdiversidad por un motivo concreto. Ni siquiera hay una diversidad, porque ponemos el foco y hablamos de, bueno, vamos a hacer patrimonio femenino, ¿no? Vale, pero ¿el patrimonio femenino de qué edades o de qué lugares, no? Habría que empezar a abrir la mirada. Por un motivo claro, dice este autor, y se la quiero leer porque la frase no es mía, es suya, entonces hay que respetar las palabras. Dice: la diversidad es una mina de oro en sí misma, no necesita eufemismos ni palabras superlativas. Creo que esa es la clave. Reconocer esa importancia de la diversidad y sobre todo de abordar el patrimonio de manera interseccional, poniendo el foco en una mirada feminista y con perspectiva de género. Buenas tardes. Pero bueno, ahí queda. Yo sí que es verdad que siempre estoy con la cámara de fotos como muchas compañeras y compañeras que están aquí, y están en un país diferente, no sabes si estás haciendo bien, enfocando o no sabes qué enfocar, qué llevarte, si la identidad cultural de estas personas, no sé, para mí es un problema muy grande. Y bueno, hasta ahora, bueno, si queréis podemos hablar, porque a mi lado tengo a una persona fantástica, y digo persona, no digo artista, que también, que la conozco hace mucho tiempo y la quiero un montón. Teresa Ortega, que casi todo el mundo la conoce, licenciada en Bellas Artes y en Historia Contemporánea. Y además de las muchas y fantásticas exposiciones individuales y colectivas, yo quiero destacar su compromiso desde hace años a través de cursos, talleres, charlas, artículos y todo sobre temática social, reivindicativa y de denuncia de temas de violencia de género y desigualdad contra las mujeres. Lo podría decir de memoria, pero es que lo quiero leer para que no se me olvide ni una palabra. Su trayectoria y su mirada nos ayuda a entender cómo el arte puede convertirse en un espacio de denuncia, pero también de encuentro y de reparación. Y bueno, deseo escucharte y de contar y de escuchar tus proyectos, que son muchos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación, y daros las gracias también a todos los que habéis organizado y realizado esta exposición, que yo creo que son este tipo de exposiciones, aparte de que estéticamente es una maravilla, son necesarias para que podamos reflexionar sobre lo que pasa a nuestro alrededor, cerca y lejos también, ¿no? Y como es el caso de las mujeres indias. Bueno, yo os quiero resumir, he planteado lo que voy a decir, resumiendo un poco mi trayectoria profesional y cómo, para llegar a donde he pensado que el arte puede ser un instrumento perfecto y debe de ser un instrumento para cambiar el mundo, como mínimo para reflexionar sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y cómo mi trayectoria ha ido desde unas pinturas normales a trabajar con esos temas, ¿no?
los temas de denuncia y demás. Entonces, os quiero resumir ese proceso lo más que pueda. Yo sí pienso que conciencia social he tenido yo desde muy joven, no sé si por mi situación familiar, vital, no sé, pero conciencia social la he tenido muy joven. La conciencia feminista la he ido yo formando, ya ha sido más lenta, y eso es lo que me ha hecho a mí el conocer el movimiento feminista, el rodearme de mujeres, el arroparme de mujeres, el estar con mujeres que me han aportado mucho. Ha sido todo este bagaje y esta ansia de conocer y de formarme lo que me han hecho que llegué yo a hacer lo que he hecho, bueno, y a convencerme de que el arte es importante para transformarlas. Yo a mediados de los 70 me voy a Sevilla, ahí me matriculo de Bellas Artes, y allí tuve la suerte de conocer a una mujer en el piso, porque vivía con ella y con otras dos más, Carmen Perea, que a mí me abrió la mirada, me abrió el mundo. Me dio a leer a Virginia Woolf, me dio a leer a Simone de Beauvoir, y eso fue para mí como el empezar, ¿no?, a reflexionar la vida de otra manera. Yo empiezo ya a leer sobre el movimiento feminista, a sentirme ya como dentro de ese movimiento feminista, sentirme yo y a buscar muchas cosas, formarme. Y ya cuando uno tiene la mirada de esta, yo creo que ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya todo empieza a ponerlo y a cribarlo a través de la mirada feminista. Para batallas de la vida tengo que dejar Bellas Artes, un curso de 2 años, me voy a Granada. En Granada no había Bellas Artes, pero yo sigo pintando. Y claro, esa necesidad que yo tengo de formación y me matriculo en historia. Quería hacer historia del arte, que sea, pues, me parecía que era lo que a mí me gustaba y demás, pero bueno, antes era filosofía y letras, había 3 años comunes, luego se elegía la especialidad, ¿no? Entonces yo en esos 3 años comunes, la historia del arte que a mí me enseñaban no me llenaba, porque era una historia de estilo, y yo decía, para estilos los miro en los libros. Sin embargo, tuve la suerte de elegir una optativa que era historia de Andalucía, que me la dio un profesor magnífico que hacía una sociología de la historia, ¿no?, que era lo que a mí me gustaba, relacionar la historia con quien hace la historia, que es el pueblo, ¿no?, Miguel Oliver. Y bueno, y todo eso con mi formación y mis lecturas sobre la historia feminista, el movimiento feminista, pues yo me iba como empoderando un poquillo de conocimiento, ¿no? Y bueno, pues no dejo de pintar, como digo, hago la historia, y en los años 90 nos trasladamos aquí a Jaén. En esa necesidad sigo buscando a mujeres que me aporten, necesito pintar sobre la Escuela de Arte y Oficio, me encuentro con Manuel Kaiser. Manuel Kaiser tiene una pintura que yo conectaba conmigo, es una pintura muy espiritual, ¿no?, muy especial, ¿no? Hago un trabajo sobre él, 3 años estoy trabajando sobre su pintura, se publica el trabajo y demás. Bueno, en esa necesidad que yo tengo de seguir con mi pintura y de rodearme de mujeres, me asocio a una asociación de mujeres que me han aportado mucho también, mujeres progresistas contra la discriminación y la violencia de género. Empiezo ya también a bucear sobre los temas de género, de violencia, sobre todo la gama de violencia que hay de mujeres y demás. Y también pues, el club de lectura feminista, que aquí tengo también una compañera, pues que me sirvió de mucho, porque claro, había mujeres fabulosas en esto. Pero luego, claro, estábamos leyendo lectura feminista y todo lo que hacemos era todo lo que analizábamos con una perspectiva de género, con lo cual yo es que me formaba, yo ya estaba como en mi salsa, ¿no? Ya estaba... Bueno, ahí fue ya yo entendiendo ya que todo este bagaje que yo tenía teórico lo podía llevar a la práctica, ¿no?, a la práctica de esto. Y como digo, cuando ya está una dentro del movimiento, de sentirte feminista ya no hay marcha atrás, ¿eh? Ya todo lo miras, si vas por la calle lo miras todo con esa perspectiva, si ves una película la analizas desde esa óptica, si lees un libro lo analizas desde otra óptica, y como no, pues mi pintura, ¿no? Entonces, pues en el 2007
ya estando aquí en Jaén, decido, yo tenía esa puntilla de no haber terminado Bellas Artes, decido matricularme en Bellas Artes, estaba yo con 3 hijos, ¿no? Y me voy por la mañana a Granada, voy y vuelvo, y allí tengo la suerte, bueno, me convalidaron muchas asignaturas de las de Sevilla y demás, pero tenía algunas troncales y la optativa. Y en optativas pregunto yo, claro, el alumnado era mucho más joven que yo era de la muy mayor, y pregunto por allí, la gente muy amable, qué profesorado que hay y tal, y para elegir optativa. Y me hablan de una asignatura, arte y terapia, y que lo daba una mujer, y que era muy apañada. Pues yo dije, entre que arte y terapia me llamó la atención y me gustó, me meto. Y aquello fue ya el remate, porque se presenta diciendo, me llamo Virtudes Martínez, me parece que era Virtudes Martínez, no sé qué, y digo el segundo apellido porque el apellido de las mujeres no se dice que hay que decir. Dice, soy feminista y mi asignatura la veo con perspectiva de género. A quien no le interese, pues se puede ir, ¿no? Las clases están siempre llenas. Bueno, pues esa mujer que era de mi edad, o quizá un poquito mayor que yo, conectamos perfectamente, ¿no? Y ella empezó a darme bibliografía, empezó a hablarme del movimiento de artistas feministas, que yo entonces no conocía muy poco. Yo me metía en la biblioteca cada vez que podía, y allí ya descubrí un mundo increíble del arte, ¿no? Y la que ya vi que es que efectivamente el arte sirve como un instrumento de reflexión de la vida y como cambio. Yo quiero creerlo y cada día lo creo más. Os voy a poner un ejemplo de todo aquello que yo estudié con esta mujer, que me enseñó, bueno, una señora que por lo visto era muy amiga de la que conocimos, Pilar Palazón, me parece que Elena me lo comentó, ¿no? Os voy a dar un ejemplo de mujeres en el movimiento feminista que trabajaron pues denunciando, criticando, reivindicando, que yo alucinaba cuando me metía allí, las veía. Son mujeres que trabajan con su propio cuerpo a través de performance. En los años 60 hay un movimiento en los Estados Unidos, no me quiero extender mucho, de mujeres porque que hacen revolución en arte, revolucionan el movimiento feminista en arte. Y os voy a hablar de 4 ejemplos fundamentales que a mí me impactaron y también me ayudaron a pensar que el arte sirve para mover conciencia, o debe de servir para mover conciencia y para reflexionar. Ana Mendieta es una mujer cubana que hace performance sobre su cuerpo, sobre todo, pero estando en la universidad una compañera la violaron de una manera brutal. Y entonces ella hace una performance en su casa, cierra una habitación pequeña, la pone oscura, la atan, la ayudarían a atarse a una mesa, se desnuda desde cintura hacia abajo, sin badurna de sangre, y le dejó la puerta abierta para que la gente entrara y cada uno, pues, si ya la fotografía era impactante, porque claro, las performances sabéis que es una obra efímera, que como no la grabé no queda nada de ella, ¿no? Entonces, pues claro, en las grabaciones y en las fotos que yo veía cuando estudiaba y cuando me empapaba de todas estas mujeres, pues era impactante. Pues si es impactante en fotografía, imagino que la realidad sería tremenda. Quiero decir, esta mujer revolucionó el arte en ese sentido, de crítica y de denuncia. O la portuguesa Regina... Paula Rego, una portuguesa también, que hace ya muchos años una exposición de ella impresionante en el Reina Sofía, que denunciaba toda la dictadura militar en Portugal, pero sobre todo tenía una serie que me impactó sobre el aborto clandestino. Entonces había 5 o 6 cuadros, o quizás más, en blanco y negro, bueno, desgarradores, desgarradores, la mujer en unas condiciones pésimas le estaba denunciando también. Luego el arte sirve para denunciar para eso. Otra mujer, otro ejemplo que voy a poner de Regina José Galindo, es una guatemalteca que hizo otra performance que llamó ¿Quién puede borrar la huella? Esta mujer se vistió de negro, cogió un barreño blanco, lo llenó de sangre humana, lo llenó hecho de sangre humana,
Salió por la calle, se mojaba los pies, dejaba el barreño en el suelo, se mojaba los pies y andaba un trayecto, con lo cual la huella de la sangre la iba dejando, ¿no? Cogía el barreño otra vez, se volvía a hacer la huella, así hasta que desde donde salió, no sé si desde su casa, si desde su estudio, hasta el centro militar de Guatemala, fuera. Llevaba todas las huellas. ¿Qué era lo que estaba denunciando? Todos los asesinatos de los militares a los civiles y de la posguerra también, ¿no? Que hubo en Guatemala. Entonces, otra denuncia del arte sobre este tema. Marlene Dumas utiliza también, que es una sudafricana, utiliza el cuerpo humano para denunciar el racismo, ¿no? El racismo y la violencia sexual y social. Quiero decir que hay un ejemplo de mujeres y de arte que en los años 60, 70 y 80 se hicieron, reivindicando el papel de la mujer ya, denunciando, que eso me ha servido a mí para plantearme mis trabajos de otra manera, ¿no? y verlos yo de otra manera. Estando en la universidad hago yo un trabajo también sobre María Magar, una pintora de Jaén que había que reivindicarla porque se conocía solo en los círculos de... No sé si me paso, avísame. Se conocía en los círculos más de pintura, ¿no? Entonces se le hizo un trabajo, un homenaje, que ella estaba viva hace unos años que murió, y eso lo hice yo, fue un trabajo tutelado que hice yo en la Universidad de Granada, y luego se le hizo aquí el homenaje, se le hizo una exposición y bueno, se publicó también eso en un catálogo. Y con virtudes termino ya la carrera, termino la Bellas Artes, porque tardé un año y algo en terminarla en Sevilla, con un proyecto. Os cuento esto porque es para que veáis un poco cómo he ido yo evolucionando en mi obra, ¿no? Termino con un proyecto fin de carrera que le propongo yo a Virtudes, a esta profesora que es que fue fundamental en mi vida, ¿no? Para potenciarme. Le propongo hacer un proyecto sobre las mujeres de la cárcel, porque si las mujeres hemos estado olvidadas a lo largo de la historia, en la historia del arte, que no había mujeres, y en todos los papeles, pues no digamos las mujeres de la cárcel. Virtudes dijo, bueno, le pareció bien, pero dice, veremos a ver si te dejan, ¿no? Total, que aquí mi compañera también, Concha, que está por aquí, que bajó conmigo, al final moví hilo, me pude bajar 3 meses a trabajar con ella. Fue una experiencia, por un lado dura, por otra gratificante, porque claro, las pretensiones de lo que queríamos era, pues yo qué sé, llevarle algo de vida, de calor, de eso, a través de... No me dejaban meter tijeras, no me dejaban nada, pero muy eso, trabajamos con cera y con pastel, pero bueno, yo conseguí que esas mujeres, por lo menos las que era algo voluntario, las que se apuntaron, pues trabajaran y como tener un poco de bueno, pues otra puntilla que me dio fue una exposición en Bilbao, ya queda como uno. Bueno, en Bilbao también voy a ver una exposición feminista de la mujer de los años 60, 70, increíble, que también me hizo a mí. Bueno, todo esto es lo que yo he llegado a que mi pintura sea ahora una pintura o unos trabajos que de denuncia social, pues, y que se tratan todos los temas. Y como es lógico, pues yo lo que he hecho es llevarlo a los colegios. Creo que la formación es fundamental, a los colegios y al instituto, y bueno, pues se han comentado, se han visto, y bueno, mi pequeña labor que he aportado yo bueno, ya no quiero porque me pasa, ¿no? Sí, ya no va a ser esta gracia. Porque bueno, ahora si queréis... Eso, porque se ha quedado exactamente en un momento en el que, bueno, claro, las cosas que tú has hecho, ya con toda esa mochila cultural, emocional, pero bueno, vamos a darle tiempo a Maripaz y a la cual entramos en... Maripaz, yo te puedo decir de Maripaz, madre mía, yo tengo 2 parejas, Alfonso y Maripaz. Maripaz López Pérez Casella, profesora de la Universidad de Jaén del área de didáctica de la expresión musical, centrada y comprometida con la formación de docentes con perspectiva de género e inclusión social. Como especialista en musicología y estudios de género,
nos va a mostrar cómo la música, como tantas otras manifestaciones culturales, refleja desigualdades, silencio y resistencia. Su perspectiva permitirá ampliar nuestra comprensión hacia otros lenguajes que también hablan de las mujeres de la India y del mundo. Bueno, lo has presentado demasiado bonito, no sé si voy a estar a la altura. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a Vicente Barba, muchísimas gracias al Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, muchísimas gracias a Carmen, también es pareja mía, y bueno, pues estoy encantada de estar aquí. Voy a hablar de lo que se ha hecho en el campo de la musicología feminista, de lo que no se ha hecho, en qué posición estamos, de lo visible y lo invisible, que bueno, hay muchísimo invisible y bueno, lo siento, lo voy a leer porque quiero decir muchas cosas y tiendo a irme por los zorros de Úbeda. Entonces, la verdad es que para mí ha sido muy complicado condensar en 10 minutos un tema tan complejo y bueno, espero que sea lo suficientemente claro. Bueno, en líneas generales, lo primero que hay que decir es que la marginación de la mujer, la marginación que se advierte en otros ámbitos, también está presente o ha estado presente en el campo de la música. Y la mujer ha estado reducida al ámbito de lo doméstico, de la interioridad y, bueno, relegada al papel de reproductora y excluida de los medios de producción. Eso en general en todos los ámbitos, como desde hace años sabemos. En el campo de la música, las mujeres que han querido estudiar durante siglos han sido excluidas de la profesionalidad y de la posibilidad de estudiar composición, que era algo necesario para poder dedicarse a la creación de obras. Hasta hace solo 150 años, las mujeres que querían dedicarse profesionalmente a la música tenían que conformarse en numerosas ocasiones con la enseñanza, porque les estaban vetadas otras facetas que a ellas quizás les hubieran resultado más interesantes, como era la composición o la dirección. Academias, sociedades o clases particulares eran mayoritariamente los espacios en los que ejercitaban su docencia. Muy pocas de ellas lograban un puesto en conservatorios y cuando esto ocurría impartían las clases, digamos, más básicas, inicios del lenguaje musical, o bien se centraban en determinados instrumentos, los instrumentos que se consideraban femeninos, porque había instrumentos masculinos y femeninos. Los femeninos eran el piano y el violín y por supuesto el arpa. Instrumentos masculinos, los instrumentos de viento, por supuesto una mujer no podía tocar un instrumento de viento por su forma fálica. Tampoco podía tocar el cello porque tenía que abrir las piernas. Tampoco podían tocar todos los repertorios. Había repertorios masculinos y repertorios femeninos. Música romántica que expusiera demasiado de los sentimientos, esas músicas no podían tocar a las mujeres. Las mujeres tenían que tocar a Bach, tenían que tocar música de barroco y música de clasicismo. Es decir, estaba muy vetado y muy acotado lo que las mujeres podían hacer en el campo de la música. Siguiendo con la formación musical, la formación de la mujer también tenía unos objetivos muy distintos a los de los hombres. Al hombre se le formaba para que desarrollara su carrera y para que destacara dentro de ella. Para la mujer la formación musical era mucho más básica y era simplemente un ornamento. La finalidad era hacerlas más atractivas para el matrimonio. Las luchas por los derechos de las mujeres, las olas feministas que todos y todas conocemos, afectaron mucho a la situación de la mujer en la música, pero mucho antes muchas mujeres compositoras muy valientes hicieron mucho por ganar, por mejorar su posición. Pusieron su granito de arena en unos momentos especialmente complejos. Fíjense, Ilegala de Bingen, la abadesa medieval, ella ya en sus escritos hacía referencia desafiaba esos roles que se les asignaban a las mujeres en la iglesia medieval. Francesca Caccini defendía el talento femenino en el siglo XVI. Bárbara Strozzi en el siglo XVII llegó a publicar música bajo su propio nombre, que eso era algo completamente inaudito, las mujeres tenían que buscar un seudónimo. Elisabeth Jacquet de la Guerre reivindicó el genio femenino en la música en el siglo XVIII. Marianne Bon Martínez, siglo XVIII y XIX, llegó incluso a dirigir conciertos en su casa, Clara Wieck-Schumann luchó por mantener y desarrollar una carrera musical en una época en la que las mujeres tenían que permanecer en su hogar.
Estas mujeres y otras muchas defendieron el talento femenino, publicaron con su nombre, dirigieron conciertos, se negaron a casarse o incluso se divorciaron para poder luchar por lo que ellas querían, que era dedicarse a una carrera musical. Gracias a todas estas mujeres que sentaron las bases y también a las olas feministas que tuvieron lugar en el siglo XIX y XX, surgió la musicología feminista y la musicología de género, que son dos subdisciplinas de la musicología que están centradas en la mujer y en el género, como el propio nombre indica. Son dos perspectivas o dos enfoques diferentes, que a menudo se confunden, pero parten de posicionamientos teóricos distintos, en ocasiones enfrentados. En general, tanto la musicología feminista como la de género ayudaron a visibilizar a las mujeres compositoras, a las mujeres intérpretes y a las mecenas, recuperando nombres de mujeres que habían quedado en el olvido. También, desde estas musicologías, se criticó el canon, se expuso el carácter androcéntrico del canon musical occidental y eso sirvió para que poner de manifiesto que a las mujeres se las excluía en los programas de concierto. Y ya desde la musicología de género, de manera más concreta, no desde la musicología feminista, solo desde la de género, se analizaron obras compuestas por compositores masculinos desde una óptica feminista, para revelar los secos de género. Es decir, se trataba de señalar cómo las estructuras musicales reproducen narrativas de poder, de deseo, de tensión y de resolución. Es decir, se trataba de mostrar que el lenguaje musical no es neutral. Y como quizás esto sea algo que le resulte un poco más extraño, lo voy a explicar de manera muy superficial, porque no creo que haya personas grandes conocedores de música, lo voy a explicar de manera espero que sea fácil de entender. Esta crítica que se hace al lenguaje musical como transmisor de estas ideas patriarcales. Por ejemplo, Susan McClaren, que es la gran defensora de este feminismo de género. Ella lo que hizo fue analizar la forma sonata. La forma sonata es la estructura básica que tienen sinfonías, conciertos, sonatas, dúos, tríos, cuartetos. Desde el clasicismo se repite prácticamente la misma forma. Y esta forma consiste en la lucha entre dos melodías. La melodía A y la B, que se llaman tema A y tema B. El tema A, yo lo estudié así, Carmen, sé que fuimos compañeras en el conservatorio, también lo estudié así. El tema A se nos explica que es enérgico, fuerte, masculino. El tema A es tema A masculino. El tema B es lírico, suave, femenino. ¿En qué consiste la forma sonata? Se presenta el tema A, se presenta el tema B. El tema A en el tono de la dominante, en el tono principal. El tema B, el femenino, en un tono subordinado. ¿En qué consiste en la forma sonata? En que el tema B pierde incluso esa subordinación y lo que hace es adoptar el tono principal. Claudica, ni siquiera está subordinado, lo que hace es copiar el tono principal. Ese es el análisis que hace Susan McClaren, que analiza no solamente eso, por ejemplo, ella analiza también la ópera, pero no solo el argumento, que quizás sea lo más obvio. Las mujeres que transgreden mueren, o se suicidan, o las matan, o se suicidan, o se meten a monjas. No hay más. ¿Qué hace Susan McClaren? Analiza la música. Por ejemplo, ella hace un análisis muy interesante de Carmen de Bizet, como Carmen, esta joven, voluble, apasionada, utiliza melodías, sonidos y ritmos exóticos, cromatismos, disonancias, frente a Don José, que es el soldado, que tiene una tonalidad muy definida, muy diatónica, y que es la que al final suena cuando acaba la ópera y Don José mata a Carmen. Es decir, ella hace ese análisis que es mucho más profundo y que revela cómo dentro de la música también persisten esas tensiones, esas dominaciones. Es un análisis realmente interesante. Es decir, la musicología ha hecho mucho para demostrarnos cómo se ha escrito la música, qué mujeres estaban invisibilizadas
invisibilizadas, o nos ha hecho ver que, pues que había grandes figuras que, bueno, pues a lo largo del tiempo habían pasado completamente desapercibidas. Pero ¿se ha hecho todo? ¿En qué situación nos encontramos? Hay igualdad de derechos, pero esa igualdad de derechos significa que las mujeres y los hombres tengamos la misma posibilidad para acceder, por ejemplo, a una orquesta, para que se interpreten las obras a día de hoy, obras de mujer compuestas por mujeres. ¿Se escuchan obras de mujeres fuera de los conciertos con obras de mujeres? Que son normalmente los conciertos que se hacen, ¿no? Música de mujeres, que sí que está muy bien, pero ¿se incluyen de manera natural obras de mujeres junto a obras de hombres? Y le voy a dar algunos datos. Hay una asociación que se llama Doni Música que analizó los conciertos de las 20 principales orquestas del mundo. En los 1.500 conciertos que ofrecieron estas orquestas en la temporada 2019-2020 se interpretaron 4.000 piezas. De esas 4.000 piezas, 142 habían sido compuestas por mujeres. Solo 142. Es decir, es una ausencia que no se puede disculpar como ignorancia. A día de hoy no hay ignorancia. La musicología contributiva, esa recuperación de nombres de mujeres que sabemos que están ahí, impide que pensemos que es por despiste o por ignorancia. Es una decisión activa. No se incluyen obras de mujeres porque no se quieren incluir. No hay más. Esto es lo que pasa con las mujeres compositoras, pero ¿qué pasa con las mujeres instrumentistas? En los conservatorios hay mayoría de mujeres. El 55% en general en los conservatorios españoles, el 55% de los estudiantes son mujeres. Son mujeres, de los 15 instrumentos que componen la orquesta, las mujeres son mayoría en 9 de estos instrumentos. Pero en las orquestas las mujeres son una minoría. Solo tienen que mirar en las orquestas los conciertos que vayan, siempre hay menos mujeres que hombres. El aclamado director Zubin Mehta en 1970 dijo: creo que las mujeres no deberían estar en una orquesta, se vuelven masculinas. Los hombres las tratan como iguales. Una mujer hermosa distraería a otros músicos y una fea a mí. Eso de 1970 lo dice Zubin Mehta, es lo más de lo más entre los directores. Otro dato muy conocido, también con respecto a estas mujeres instrumentistas que quieren entrar en las orquestas, fue el 27 de febrero de 1997, cuando la Orquesta Filarmónica de Viena decidió en la Asamblea General la admisión de mujeres entre sus filas, en 1997, que es la orquesta maravillosa que nos ofrece los conciertos de Año Nuevo, que en mi opinión no debería transmitirse en televisión. A día de hoy, solo 1 de cada 10 instrumentistas de la Orquesta Filarmónica de Viena son mujeres. En el concierto de Año Nuevo del 2019, 11 mujeres de los 138 instrumentistas totales. Para intentar paliar estos problemas de las mujeres instrumentistas en las orquestas, se ideó algo bastante interesante, que fueron las audiciones a ciegas, que consistía en colocar un biombo delante de los candidatos para que quien hacía la selección o hiciera la selección no pudiera ver si se trataba de un hombre o una mujer. Pero no solamente se colocaba un biombo, se les hacía a los candidatos quitar los zapatos, porque también en un principio solamente se colocaba el biombo y vieron que no había diferencia, que seguía habiendo pocas mujeres. Entonces se dieron cuenta que los tacones hacían que se pudiera saber si era un hombre o una mujer, y entonces pasaron a hacerlo descalzos. Y se dieron cuenta de que entraron muchísimas mujeres. No es casual. Esta forma de seleccionar a los instrumentistas, se hacen muchas orquestas, y son las orquestas en las que hay un número importante de mujeres entre sus filas, porque hay más mujeres que hombres estudiándose en los conservatorios. Es decir, queda mucho por hacer. Ya no solamente interpretar, incluir en los programas de manera natural obras de mujeres, aumentar el número de mujeres en las orquestas. También hay que profundizar, por ejemplo, en la maternidad, en cómo afecta la maternidad a las mujeres. Las instrumentistas son freelance, son autónomas. ¿Qué pasa cuando se quedan embarazadas?
Hace poco estuve en una tesis doctoral que fue muy interesante sobre el suelo pélvico. Y estuve dando una conferencia hace unas semanas en el conservatorio y les hablé del suelo pélvico. Y se miraban y se sorprendían porque ni siquiera lo habían hablado entre ellas. Las mujeres instrumentistas de viento, las cantantes y las que dan a luz, tienen problemas con el suelo pélvico. Problemas muy serios. Y son problemas que no se hablan porque da vergüenza hablar y porque les pasa a las mujeres. Todas esas cosas se tienen que estudiar. El techo de cristal. ¿Por qué no hay mujeres directoras de orquesta, directoras de conservatorio, directoras de discográfica? Es decir, son muchísimos los temas que hay que hacer. Se ha hecho mucho, pero hay tanto que hacer. Por eso lo quería leer, porque si no me iba a perder. Y ya acabo. Bueno, la historia nos ha mostrado los silencios, pero también las voces que se abrieron contra todo pronóstico. Hoy nos corresponde a nosotros y nosotras amplificarlas y construir un mundo en el que la música pueda sonar en igualdad. Muchas gracias. Miradas tan diversas, pero que convergen en lo mismo, ¿no? Que bueno, no sé, esto da para una conferencia cada una de ellas. Yo creo que esto ya creo que debemos de hablarlo entre todos y todas y ver, bueno, pues si hay alguna cuestión que queráis que se profundice un poco más, alguna cosa que os hayáis quedado o alguna cosa que queráis introducir, que os haya hablado. A mí me ha gustado tu reflexión que has contado al principio, que te has quedado, que no has contado, tu primera impresión cuando llegaste a India y ibas con ese concepto y esa forma de ver y no la has contado y me gustaría que la contaras. Has quedado, ¿eh? Me he quedado pillada. Lo he hecho con intención para que luego me preguntéis. Me he quedado pillada. Pues como decía anteriormente, pues yo llegué allí, claro, con la mirada feminista de pobrecitas, ¿no? Las mujeres, les voy a enseñar yo que soy tan feminista, voy a enseñarles cómo tienen que vivir su vida. Entonces mi amigo Jarión, que algunos de los que estáis aquí lo conocéis bien, que ya más que mi amigo es mi hermano, nos conocemos desde hace muchos años, pero eso fue al principio, y él me invitó a su casa a comer. Iban 2 amigas más conmigo, éramos 3 mujeres. Entonces, bueno, yo lo conocí, que él era el manager del hotel, yo me esperaba, pues bueno, pues un hombre que está dirigiendo un hotel, pues vivirá en un sitio, pues bueno, clase media, lo que hablamos, ¿no? Que tenemos la mirada nuestra occidental, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa cuando llegué allí a su aldeíta y vivían, quien estuvo allí, ya ha hecho obra. Pero cuando yo llegué allí hace 18 años, pues tenían eso, una habitación que hacía de dormitorio, de salón, de lugar de encuentro y 2 dormitorios más y la cocina estaba en la terracita. Allí vivían él con su mujer y sus 2 hijos, su hermano mayor, el hijo del hermano mayor que estaba casado, que también tenía niños, y la madre. Un 4x4. Bueno, pues cuando llegamos allí, ellos se habían molestado en recibirnos pues con todos los honores. Vinieron los chiquillos, nos pusieron el puntito en la frente, ¿no? que conocéis de las películas y de haberlo visto en las fotos. Nos dieron la bienvenida como se hace en los hoteles, con una bandejita con Coca-Cola, ¿no? Todo así muy bien puesto. Y cuando llegó el momento de la comida, mi amigo desapareció, las mujeres no las veíamos por ninguna parte, los niños estaban jugando por allí y el hermano mayor es el que tenía el honor de recibir a la visita. Mi amigo, que era el único que yo conocía, con el que estaba allí, desapareció. Lo vi en un rincón como que estaba súper orgulloso de haber podido presentar a su familia, que traía 3 mujeres occidentales, ¿no? Entonces, bueno, nos ponen de comer y claro, las mujeres no aparecen por ninguna parte. Nosotros le habíamos llevado un sari de regalo a la mujer de la casa y él desapareció con el regalo y ni vinieron las mujeres ni nos dijeron ¡ay, qué bonito! Gracias por el sari. Entonces todo era como para nosotros, desde nuestra mirada, claro, todo muy extraño. Entonces nos sirvieron la comida y el hermano mayor, claro, y dijeron que empezáramos a comer.
y él estaba allí pues como mirando que nosotros empezáramos a comer y disfrutáramos del manjar. Entonces nosotras preguntamos que dónde estaban las mujeres. Nos dijeron que habían estado todo el día cocinando en esa cocina minúscula y que bueno, que ellas en esa aldea usan el sari, ¿no?, como el que veis ahí, pero llevan, se tapan la cara, que eso no es en todos los lugares de la India, pero en ese lugar concretamente sí. Entonces no le pueden ver las caras nada más que su marido. Entonces, claro, pues no podían sentarse a comer todas juntas, pues lo normal era de darle preferencia a los invitados, que ya ellos, fijaros, nosotras que éramos mujeres, ellos se bajaron, se acercaron a nuestra cultura y nos dieron a nosotras preferencia. Es más, ¿queréis un whisky? ¿Queréis un cigarrito? Pero como estas mujeres son de otro lado, ¿no? Es decir, ellos hicieron más esfuerzo que nosotros, porque claro, nosotras nos pusimos ahí como en jarra, ¿no?, en pie de guerra, y dijimos que hombre, que eso no estaba bonito, que nosotros podíamos entender que tenían una cultura diferente, pero que las mujeres, si no venían las mujeres, nosotras nos comíamos, ¿no? Hay manifestación. Entonces, bueno, ellos estaban ahí como que no sabían cómo resolver la historia y al final, pues como nos pusimos tan tercas y ellos mucho más humildes que nosotras, pues dijeron, vale, rompieron todas sus tradiciones y le dijeron a las mujeres que salieran. Y entonces, claro, ellos se tuvieron que ir, porque las mujeres no se podían descubrir delante del cuñado o del suegro. Entonces, recuerdo las caras de esas dos mujeres, una muy jovencita de 21 o 22, la mujer de Jalión, que por ese entonces tendría a lo mejor 34 o 35 años, que no las habían educado para eso. Ellas estaban a gusto en su cocina y con sus iguales y que ahora de repente se veían obligadas porque sus maridos se dedicaban, el marido de una se dedicaba al turismo y hombre, para gustar ahí a las extranjeras, pues se vieron ahí súper cortadas, no sabían si comer, si no comer, nosotros tampoco sabíamos muy bien cómo manejar la historia y fue muy incómodo para ellas y para nosotras. Quisimos hacer un bien, evidentemente lo hicimos desde, como decía anteriormente, con una buena intención, pero eso no sirvió absolutamente de nada. Y luego ya, mucho más tarde, mirando así para atrás, digo, hay que ver qué es lo que montamos, qué poca, claro, luego ya también el tema del sari, ¿no? Ya luego más tarde, pues como tengo la suerte de viajar muy frecuentemente a India y Jalión, por ejemplo, pues hablamos muchísimo, le pregunté, bueno, Jalión, ¿y eso del regalo? Es que a nosotros eso nos pareció raro, que le llevamos, ¿no le gustó a tu mujer el sari? Dice, no, es que nosotros, para nosotros es de mala educación si te damos un regalo y tú lo abres, porque es como que le estás quitando importancia, es como que tú lo estás abriendo antes de agradecerlo. Lo normal es que tú agradezcas sin que lo veas. Claro, para nosotros es totalmente distinto. Pues como eso, luego muchísimas más cosas, ¿no?, que nosotros damos por hecho o valoramos o interpretamos desde nuestra perspectiva o interpretación occidental y hacemos nuestra interpretación de, pues fíjate que mal educado, o fíjate que no se lavan, o fíjate que pobrecita, o fíjate. Ya luego, después de tantos años, pues me he ido dando cuenta que hay mucho, que tengo mucho que aprender. Yo cada vez que voy a la India, me dicen muchas veces, pues como tres veces al año a India, y viajo también a otros lugares, pero para mí la India siempre creo que es un planeta diferente. Pero por eso, porque aprendo muchísimas cosas y que no podemos dar por hecho nada y no podemos interpretar desde nuestra perspectiva. Así fue la historia. Ahora ya, después de tantos años, ellas ya son las que libremente, por decisión propia y por su evolución, en el momento que le ha tocado, ya, bueno, yo creo que cuando estuvisteis vosotros, ¿no? Cuando estuvisteis ya salieron las mujeres también, bueno, pues ya después de los años, pues ya sí salieron, me llevaron al cuarto para probar de sari y maquillarme y nos reímos un montón sin entender
entender, porque claro, ellos no hablan inglés, ellos hablan hindi, y ahí, pues bueno, con las risas, con las miradas, nos acariciamos el alma. Y eso es a lo que me refiero cuando hablo de escuchar, de no imponer, de mirarse a los ojos, ¿no? Ese para mí ha sido el gran aprendizaje, y ese fue en el primer viaje a la India, pero necesité muchos años más para darme cuenta de lo que había pasado realmente. Interpelé a nuestra compañera. Mientras surge la pregunta, yo a raíz de la intervención de Paz pensaba, la gente que está en la sala se acuerde de Luisa Rolliguera, que fue compañera de didáctica de las matemáticas en el departamento. Y hicimos, hace ya una harta de años, que pusimos en marcha un tema de coeducación en la universidad para formar a estudiantes que iban a ser docentes en coeducación. Hicimos un trabajo conjunto en el que yo le decía que las proporciones que nos habían explicado en historia del arte, las medidas, eran masculinas. Y me dijo, Luis, esto lo vamos a comprobar nosotros. Y entonces hicimos un proyecto con la gente que estaba estudiando en ese momento la diplomatura de Magisterio en Educación Primaria sobre la proporción áurea. Os suena, ¿verdad? Lo de la perfección y la... Vale, lo siento, chicas, no lo vamos a cumplir en la vida. Entonces fue muy bonito ver cómo empezaron a hacer mediciones en sus familias, con menores, con mayores, para ver también las distintas edades y la proporción áurea, que nos han dicho que es como, ¿verdad?, el hombre de Vitruvio perfecto, que nos ha educado en una mirada de lo que es la belleza y la proporción estupenda, es eminentemente masculina. Solamente un 1% de las mujeres del planeta respondería a esa proporción. Digo por ver también un poco, ¿no? Y me acordaba también cuando estaba diciendo el año pasado, con el concierto de Año Nuevo, que a mi madre le gusta mucho, había, no sé si recuerdan ustedes, como un poco de morbo, porque no se había dicho el nombre de quién iba a ser la persona que iba a ocupar la dirección. Y una de las personas dijo, yo solo tengo claro que mujer no va a ser. ¿No? Era una cosa de no sabemos quién va a ser, pero mujer no. No busquéis ninguna de las compositoras, ni de las directoras, porque eso no va a ser posible todavía. Hay poquísimas directoras. En orquestas potentes en el mundo hay poquísimas. Eso de una mujer dirigiendo a tantos hombres con tantísimos egos, bueno, eso ya. Sí, son palabras mayores. Por eso decía anteriormente, ¿no?, que nos tenemos que incluir todas, ¿no?, todas las mujeres del mundo, que a nosotras todavía nos queda mucho camino por recorrer, ¿no?, que podemos perdernos también, o es una forma también de desviar, ¿no?, si nos perdemos en la mirada hacia otros países, viéndolas a ellas como las vamos a salvar, y nosotros nos colocamos en un lugar donde en realidad ni nos pertenece, ni nos sirve, ni nos lleva tampoco a ninguna parte, ¿no? Yo recuerdo también cuando yo empecé, vine de Alemania, yo nací y estudié en Alemania, y cuando vine con 26 años me había especializado en terapia humoral, que aquí no se conocía prácticamente nada, y me llamaron a Barcelona, al Instituto de la Práctica, para dar formación en terapia humoral. Y yo digo siempre, claro, es que yo era monísima, porque aquí, como me veis, yo era monísima cuando tenía 26 años, el pelo largo, y joven, y mujer, y ahora pues yo le iba a enseñar a esos señores algo, ¿no? Fue duro, porque yo tenía que estar demostrando continuamente mi valía, y eso no ha cambiado esencialmente. Yo tengo 61 años ahora y todavía, bueno, ya menos porque te van conociendo la gente, pero que todavía se nota. A mí me ha pasado que ha venido un señor, bueno, ya hace muchos años de esto, pero al principio, llevo 34 años con la consulta, y en los primeros años vino un señor, yo le abrí la puerta, me miró y dice, ¿usted es la doctora? Y yo, sí, cogió la vuelta y se fue. Entonces, como que se esperaba, yo qué sé. Entonces, yo creo que al ser ya como, si eres mujer y ya tienes unos años, pues eso no. Pero ser joven, mujer, por lo menos tienes que ser fea, porque entonces ya, como decía tú antes, es decir, que ahí tenemos todavía nosotras también muchas cosas
que reivindicar, ¿no? Sí, que estaba acordándome de la gente que empezamos en los 80 a hacer investigación desde la universidad, y en la universidad con temas de género y perspectiva de género. Yo tuve que hacer lo que se llamaba un doble currículum, porque todo lo que yo hacía de temas sobre investigación sobre la historia de las mujeres en aquel momento, y luego ya con perspectiva de género, no sirvió para nada. Para nada. Y además guardo con muchísimo cariño mi primer sesenio que solicité y me rechazaron, porque dicen que de las aportaciones que había que presentar, 2 de ellas hablaban de mujeres. Una de ellas, que quizás ustedes la conozcan, es la que dio a conocer a Teresa de Torres en esta ciudad. Es la investigación gracias a la cual hoy se está hablando de Teresa de Torres en esta ciudad. No les parecía interesante ni importante, a pesar de que estaba publicada en una editorial de impacto, porque era sobre la historia de las mujeres. Entonces, claro, la investigación con temas de género y de feminismo ha ido muy lenta porque no se ha reconocido y además se quedaba en un cajón, ¿no? Entonces ha sido complicado, pero hay que seguir haciéndolo, y sobre todo desde esa mirada interseccional, porque tampoco nos podemos dejar toda esa riqueza que tú representas muy bien, ¿no?, en ti misma, o la historia de vida que nos contaba nuestra compañera Teresa. Es que, claro, transitamos por esas identidades. La historia del arte es que ha sido, desde luego, claro, la historia del arte y la historia de todas las mujeres, es que no lo han vigilado, es que no lo han robado entera, ¿no? Y luego ya, a partir de los años 60, 70, que se empiezan a hacer estudios de género, el movimiento feminista descubre que en todos los campos de la historia hay mujeres normalísimas. ¿De dónde estaban esas mujeres? Porque yo me acuerdo que cuando estudié historia del arte, la única pintora que ponían era María Blanchard, o Camille Claudel, porque era, y se hablaba de musa y amante de Rodin, cuando tiene una obra interesantísima de la cual también se valió Rodin, ¿no? Y sin embargo hasta hace pocos años no conocíamos la obra de Rodin. O Berta Morisot, por ejemplo, Berta Morisot, que tiene también una obra interesante. Hace unos años se hizo una exposición en Madrid de ella interesantísima, pues era la musa de los impresionistas, y no se ha hablado hasta hace pocos años de eso. Es que ha sido muy sangrante lo de la historia de las mujeres en todos los campos, ¿no? Pero hay algo, especialmente en Carlos Frigante, que me decía mi amiga Margarita García Carriazo, que los antibióticos y los medicamentos nuevos, cuando se están probando, se prueban siempre en hombres, no en mujeres. Sí, pero eso sí. ¿Perdón? Eso viene fundamental. Sí, porque las mujeres tenemos todos los cambios. Tenemos más variedad y buscar la menor variabilidad posible. Oye, yo que sé, se hace más mujer, sí, pero siempre se busca la menor variabilidad posible. Tú tienes que, si tú quieres ver el efecto de un componente, tienes que aislar el efecto de otras cosas que no sean multifactoriales. No por el hecho de que, pero vamos, claro, será lo poco, claro. Porque vamos, empezamos a hablar y para qué. Estando de acuerdo con la perspectiva que tú lo dices, pensemos que la parte masculina de la sociedad, de varones, tiene menos variabilidad, pero tampoco se hacen con hombres negros, con hombres asiáticos. Eso es otro problema. Quiero decir que hay una mirada ahí de quién tiene que ser salvado, sí, o quién tiene derecho a salvar a quién, como tú decías, y esa mirada asistencial también tenemos que empezar a eliminarla, porque, como dice Pura, muchas veces aquí o nos salvamos todos y todas o no se salva nadie, ¿verdad, Pura? Es importante que tengamos en cuenta eso también. Hay muchísimas necesidades que se están dejando de lado, muchísima riqueza cultural que se sigue ignorando. Yo quería... No, que... Bueno, gracias por estar lugar a la vida, no se sino... Y quienes tratamos constantemente con la diversidad de mujeres, yo siempre tengo la dificultad de hasta dónde, porque respetar el ritmo propio para que sean ellas mismas las que se vayan tomando conciencia de su propia valía. Entonces, muchas veces presencio situaciones parecidas a estas u otras, tengo que aceptar y
Y me pregunto siempre hasta dónde el respeto puede ir demasiado lento y tampoco que no sea atropellador, porque vienen de diferentes culturas, pues con muchos elementos todavía que no se sienten valiosas, ni que nada pueden ni nada valen y que si mi marido me deja o no me deja, en fin, ahí nos movemos. Ya, pero bueno, tenemos un montón de patrones de conducta, de creencias limitantes, todos y todas. Y entonces, bueno, pues eso requiere un tiempo y requiere paciencia. No porque yo lo tenga muy claro, la otra persona lo tiene que tener igual de claro. Porque además una cosa es aprender, luego comprender y lo siguiente es integrarlo, experimentarlo. Yo puedo aprender algo desde aquí y yo puedo entender, no sé, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que yo no puedo permitir que mi marido, que mi pareja haga tal cosa conmigo, ¿no? Pero luego después tengo que comprender el por qué, porque a mí me han educado desde otro lugar. Están también los miedos, están las inseguridades y eso está ahí a hierro, ¿no? Y luego eso lo tengo que integrar de otra manera, tengo que construir algo distinto, algo nuevo que me sostenga sobre lo que poder caminar. Entonces, es muy fácil desde la mirada, que hablamos otra vez de lo mismo, esa mirada nuestra, desde nuestra perspectiva, esperar que la otra persona, porque para nosotros es tan lógico y es tan claro y es tan fácil que la otra persona lo entienda, posiblemente lo entienda, pero lo comprende, su cuerpo le dice otra cosa. Entonces, pues necesitamos ahí escuchar, paciencia y apoyar, aunque cueste, ¿no? A veces. Pero no podemos hacer lo mismo que se me ocurría cuando estaba diciendo a la compañera, ¿no? De que seguimos las mujeres bajo el patriarcado, ¿no? Que se nos impone cómo tenemos que ser, que también eso es una de las cosas. Es decir, yo como mujer tengo que levantar la voz, alzar la voz mía, la que yo tengo, pero no tengo por qué, no tengo que transformarla en una voz masculina, porque eso es lo que está aceptado culturalmente, ¿no? Entonces se me impone de alguna manera, si yo quiero llegar a un puesto directivo, hacer las cosas como las hacen los hombres. Pero entonces, si las mujeres acabamos asimilando, integrando y adoptando papeles masculinos, entonces estamos dándole la espalda, nos estamos dando la espalda a nosotras mismas. Y si luego vamos a otros países o tenemos a otras mujeres de otras culturas al lado y hacemos lo mismo que hace el patriarcado con nosotras, ¿qué estamos haciendo, no? Es como una locura, es como que nosotras mismas, que pasa muchas veces, ¿no? Cuando eso se ve muchas veces en las familias, si a ti te han educado en la violencia, ¿no? Las personas que han sido maltratadas muchas veces luego después son maltratadores también. Entonces tenemos también que tener esa lectura. Si nosotras como mujeres hemos sufrido esa presión, esa imposición, ¿no? en nuestra vida, al final de cómo miramos nosotras a las otras mujeres, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque, bueno, en los viajes que organizo y acompaño, en la consulta, en los congresos, en las ponencias, siempre hay mayoritariamente mujeres, ¿no? Aquí ahora sí vemos cuántos hombres hay, pues es la minoría, ¿no? Al final somos las mujeres, si tú lo miras de una forma matemática, somos las mujeres las que movemos mucho más, nos movilizamos, estamos ahí haciendo cosas, interesándonos por cambiar el mundo, ¿no? Por hacerlo mejor, que no es que no lo hagan los hombres, pero que muchas mujeres están en ello, ¿no? Y por eso creo que es súper importante mantener nuestra voz auténtica, que no se vaya diluyendo, porque muchas veces ves que mujeres que van, que las conoces de las redes y que van avanzando y a medida que van teniendo un foco mayor, como que
se van masculinizando, no en el sentido, como tú decías antes, en las orquestas, sino porque de alguna manera se rinden a lo que le exige la sociedad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y nos debemos eso a nosotras mismas y a todas las mujeres del mundo, de mirarnos y mirar a las otras con más respeto, con más paciencia, con más empatía y con más humildad, ¿no? Y no porque yo crea que yo ya he superado y que yo ya he avanzado y que yo ya, pues, imponer ahí nuestro criterio. ¿Tere? Los hombres estamos en el fútbol, que es más importante. Que hay fútbol hoy, por lo visto hay fútbol hoy. Sí. Que, vamos, hilando con lo que decía Maripaz y Teresa sobre la presencia de las mujeres en el mundo del arte y de la música, creo que fue el primer viaje que yo hice a la India, tuve la suerte de que nos llevaron a un teatro Kathakali en la comunidad de Kerala, que fue en Marcala, donde se representa mitos, donde hay demonios, reyes, princesas, príncipes, la tragedia de la primitiva literatura hindúes, ¿no? Y todos los, bueno, yo lo recomiendo que lo busquéis por ahí porque es espectacular. No vais a entender ni un pijo el desarrollo, pero lo que es el maquillaje, la caracterización de los personajes es impresionante. Se tiran horas con aquellos maquillajes, pero son todos hombres. Es decir, los personajes, aunque haya personajes femeninos, son todos hombres quienes interpretan a esos personajes. Quizá Generosa, que haya ido veces al Kathakali, pueda explicar esto mejor, ¿no? Bueno, en realidad no tiene mucho que explicar porque eso ha sido todo el mundo así. Hasta no hace mucho, realmente las mujeres no podían hacer teatro. Yo fundé también una asociación de mujeres artísticas, ¿no? Pues un poco, pues como decía Teresa, devolverle a la mujer su voz, ¿no? A través del arte. Porque ya lo decía también, lo estabas diciendo tú, pues el tema de la música, ¿no? Que las mujeres pues no podían ni escribir bajo su nombre, ni componer, ni por supuesto hacer teatro, ¿no? Entonces, en muchos aspectos, pues la India todavía ahí no ha avanzado. Yo cuando empecé a viajar a India por primera vez, hace unos 20 años, a mí me recordaba un montón a la España que yo conocía cuando yo venía de Alemania de chica. Yo nací en los años 60 y yo venía de vacaciones a lo mejor pues en los años 70, iba al pueblo de mi abuela y el albero, el baño en el corral y las mujeres no tenían ni voz ni voto y yo venía de una Alemania con una forma de ver el mundo totalmente distinta y me encontraba pues con mi abuela, con mis tías, con mis primas, que yo era la moderna, ¿no? Y mi madre también, mi madre por esa época tenía 30 y tantos años y ella se bañaba en bañador cuando mis tías se bañaban todavía con la bata, ¿no? Entonces, bueno, ahí ves como Alemania ahí estaba más avanzada y en España todavía no, y ahí en India ves que en estos últimos 20 años han cambiado también muchas cosas. Hay cosas que son muy tradicionales y hay cosas que tardan más en cambiarse, ¿no? Como el tema del Kathakali, pero estoy convencida que irá cambiando también porque, como decías antes también cuando estábamos mirando la exposición y esa fotografía de esas tres miradas diferentes, donde el padre está allí mirando hacia afuera, la madre tapada con su sari y el niño pequeñito ahí escondido mirando el móvil, ¿no? Donde le llega el mundo exterior, donde ven que hay otra vida después de la aldea, ¿no? Y entonces, pues, tienen su tiempo y tienen su evolución y eso seguramente que va a ir cambiando también. Bueno, y ya... Sí, no.
hecho hacemos muchas cosas conjuntas, pero bueno, nos queda por conocernos. Bueno, la cuestión es que este año, aquí en Jaén, hemos celebrado los 600 años de la llegada de los gitanos a la península ibérica. Consuelo lo ha sufrido en sus carnes porque hemos organizado 800.000 cosas. Una de las cosas que hemos organizado fue una visita guiada con Eva de Dios, que muchos de vosotros la conoceréis, que es guía local de Jaén. Y Eva de Dios iba a hacer una visita acerca de Jaén romaní. Y yo dije, pues ¿qué va a contar esta mujer si no hay nada? Es decir, hay historia de los gitanos de forma general que se ha investigado, que está escrita por los gitanos, porque los gitanos no han escrito nada, con lo cual no se conserva nada, y la oralidad tampoco se recoge, está por recoger. Pero la cuestión es que esta mujer estuvo hablando 2 horas de cuestiones específicas de los gitanos aquí en Jaén. Porque hay documentación en el archivo, porque hay documentos notariales en el archivo que no se han investigado, que no se han contado, que antes de que Carlos III prohibiera la palabra gitano estaban recogidos y estaban escritos, que hay cuadros que están en San Juan de Dios pintados por gitanos, con modelos gitanos, es decir, que hay un montón de historias y yo me quedé, que llevo trabajando 20 años en esto, muerta. Porque la cuestión es que bueno, que hay mucha historia y mucho patrimonio sin recoger, porque además tenemos la idea de que no hay que recogerlo porque no existe. Entonces, como pensamos que no existe, tampoco vamos a ir a buscarlo y no lo vamos a valorar. Entonces, faltan por contar las historias, las intrahistorias que nos pueden contar los gitanos mayores de aquí de Jaén, que nadie las está recogiendo. Te invito, Consuelo, a que ya a la universidad a que lo podamos hacer. Y luego las historias que puedan contar las mujeres gitanas. Yo tenía que tener en cuenta que está aquí Ángel García, que gracias a él yo descubrí la maravilla del cine social, gracias a Ángel por los ciclos de cine que hace en la universidad. Y también se podría hacer un documental maravilloso en ese sentido. ¿Vamos con más? Digo porque es una cuestión de que todo el mundo nos pongamos a una. Si algo tiene el patrimonio es que lo sufrimos cuando se nos impone, pero que también nos da una herramienta maravillosa para recoger elementos, porque nos interpela a tomar decisiones. ¿Qué conservo, qué no? ¿Qué narro y qué no? Qué triste que solamente porque es una visita sobre el Jaén romaní se cuenten estas cosas y no se cuenten en cualquiera de las visitas, ¿no? Entonces, creo que eso que tú has lanzado de recoger la historia de las personas mayores en general y en concreto porque se está olvidando de las personas gitanas que han vivido toda la vida en Jaén es fundamental. Así que... Y de las mujeres gitanas, ¿no? Porque claro. El patrimonio no son los monumentos, pero son los delantales, ¿no? Y cómo se cosen los delantales. Efectivamente. Yo por eso hacía un llamamiento también a cantidad de elementos vinculados con la ropa, porque también lo tenemos aquí un y lo vinculamos a otras mujeres. Yo recuerdo cuando estaba en los campamentos saharauis y me contaban mis compañeras saharauis que sin esas melfas no hubieran tenido para protegerse cuando iban atravesando el desierto. Son historias de vida, de resistencia y de resiliencia. Y entonces es muy importante también mantenerlos vivos. Gracias. Yo estoy aquí sufriendo porque por justicia social, claro, tenemos los compañeros y las compañeras que están esperando para irse a su casa y tenemos que levantarnos e irnos, y eso es lo que hay. Muy agradecido a ellos, muy agradecido, creo, porque nos han abierto y nos han enriquecido con su mirada, y bueno, muy agradecida que estéis aquí acompañando y dándole sentido a esta mesa. Gracias a vosotros porque habéis sentado una regla de gran gloria y habéis hecho un collar de mucha vuelta. Muchísimas gracias.